gracias, digamos, a que hemos trabajado para el extranjero, hay publicaciones de mucha calidad, por ejemplo, Zarpa de Acero, que se han publicado en todo el mundo. Aquello era tremendo, las historias de Pepe González de Vampirella, bueno, una cosa increíble en aquella época. Te dije, este sí. Este era un tal José Ortiz de Cartagena. Ortiz, Víctor de la Fuente, Bermejo y no sé qué otro, esos 4 tíos podían abarcar la producción de historietas de 4 editoriales, tú. Y Fernando Fernández también me encantaba cómo desarrollaba los trabajos. Es que eran buenos también ellos, el Henry y el San Julián siempre han sido muy buenos y son comparables a los americanos que hacían trabajos en esas épocas. Los dibujantes de Bruguera éramos unos dibujantes de tipo popular. Los de selecciones, claro, trabajaban para América, que imprimían mucho mejor, porque ¿no? A Tutén también le llevé los dibujos de lápiz que había hecho en el pueblo. Pero Tutén, cuando lo vio, salió del despacho y dijo en catalán, naturalmente, a todos los que allí había en aquel largo pasillo lleno de mesas de dibujo: «Nanos, he trobat un altre Pepe González». Pepe era el dios del lápiz, el dios de la creatividad. Todo lo que yo pueda decir es poco. Muy gracioso, siempre te hacía sonreír, con una ironía muy punzante. Era un continuo cascabel, era, eso sí, tan generoso como derrochador. Me encantaba cuando copiaba, cuando se informaba, cuando te hacía sobre una foto, hacer un dibujo, eso era bueno para meterlo en un museo. Aunque fuera un genio también, su vida personal era complicada. Un clásico, seguirá siendo un clásico durante muchísimos años y es alguien a quien ya las nuevas generaciones deberían empezar a estudiar. Y Tutén me dijo, vente para acá, que aquí tienes todo el trabajo que quieras. Y así empezó la sindicación con Tutén y todo esto. Prácticamente éramos chavalines, ¿no? Como quien dice, empezábamos a vestirnos con corbatas. Yo de Tutén, yo solo puedo hablar bien porque yo siempre lo digo, fue mi segundo padre, en aspecto que yo entré ahí de niño, yo entré a los 13 años. Para mí no era como un jefe, no lo veía como un jefe, porque él era un intermediario, un agente. Él se preocupó mucho de que todos tuviéramos trabajo o algo que apoyarnos. O sea, realmente yo volví a trabajar con él, que tenía la capacidad de llenarme la cabeza de creatividad. Fue una época muy bonita de mi vida. Mi amor primero, imagínate, pues ya ves.